Un rey anciano mastica veneno puro en una torre asediada. Lo traga, cierra los ojos y espera la muerte. Pero la muerte no llega. Su cuerpo rechaza el descanso mientras sus propios soldados destrozan las puertas. Creemos que Roma conquistó el mundo antiguo con su disciplina perfecta, aplastando a cualquier tribu que se cruzara en su camino. Pero el imperio más letal de la historia pasó casi medio siglo aterrorizado por un solo hombre, perdiendo más legiones contra él que en casi cualquier otra campaña. El terror que este monarca del Este plantó en Roma fue tan absoluto que sus generales rompieron sus leyes sagradas para detenerlo, iniciando el colapso de su propia república. Y sin embargo, el misterio definitivo no es cómo sobrevivió a las toxinas, sino por qué la destrucción de su reino no vino de Roma, sino de la única persona que olvidó vigilar. El mensajero a caballo llegó al puerto de Éfeso a medianoche, con un rollo de pergamino sellado en cera negra. No traía un tratado, traía una fecha y una orden que ningún rey en la historia se había atrevido a dar. En las siguientes 48 horas, esa misma orden se leyó en secreto en plazas, callejones y mercados de cada ciudad a lo largo de toda Asia Menor. Nadie hizo una pregunta, nadie levantó una sospecha. Lo que el hombre que firmó la carta había diseñado no era una batalla militar, sino un exterminio sincronizado con una precisión que desafiaba a la época. El monarca del reino del Ponto, un territorio que los senadores de Occidente apenas miraban de reojo en sus mapas, había calculado matemáticamente el aniquilamiento de 80.000 ciudadanos extranjeros en una sola noche. Y lo logró. Cuando el sol cayó el día señalado, los habitantes locales cerraron las puertas de las murallas, bloquearon los puertos, incendiaron los barcos, y entonces, con cuchillos, espadas y fuego, masacraron a cada hombre, mujer y niño que hablara con acento latino. Asesinaron a los mercaderes en sus camas, arrastraron a los recaudadores de impuestos fuera de los santuarios sagrados, donde intentaban refugiarse, y los destrozaron en los escalones de los templos de los dioses antiguos. Roma perdió en una noche más ciudadanos que en décadas de guerras abiertas. Y aquí está el hecho que los historiadores evitan discutir. La verdad que desgarra la imagen de Roma como la civilización perfecta. Aquellos 80.000 cadáveres no pertenecían a familias inocentes de campesinos. Eran los agentes financieros, los cobradores, las corporaciones privadas que habían exprimido la región hasta provocar una hambruna absoluta. Esclavizaban a poblaciones enteras para saldar deudas inventadas por el Senado romano. Destruían vidas todos los días bajo la protección de la ley. ¿Quién es el verdadero monstruo? Aquí, el imperio implacable que asfixia a un pueblo bajo la bota de la extorsión hasta matarlo de hambre en total legalidad, o el rey oriental que ordena asesinar a familias enteras en una noche para liberar a esa misma región de la esclavitud financiera. Responde eso en tu mente, porque no existe una posición neutral. La decisión que tomes es exactamente la misma que fracturó al mundo antiguo en dos mitades irreconciliables. Este no fue un acto de furia ciega ni una venganza descontrolada. El rey que ordenó el baño de sangre sabía perfectamente lo que estaba diseñando. Al obligar a las ciudades asiáticas a derramar sangre romana de forma tan brutal, las manchó con una culpa que nadie en la capital de Occidente perdonaría jamás. Las forzó a unirse a él. A partir de esa medianoche, no existía retorno posible. Si el Ponto caía, todos los habitantes de la península caerían con él. En menos de 24 horas, un reino diminuto arrinconado contra el Mar Negro escupió en la cara del imperio más letal que la historia recordaba. El monarca se coronó a sí mismo como el libertador definitivo, el fuego necesario que purgaría al mundo de la avaricia mortal de Occidente. ¿Tú crees que este hombre actuaba desde una posición de poder absoluto? ¿Crees que un estratega capaz de orquestar la muerte simultánea de 80.000 personas en una veintena de ciudades no deja nada al azar? Lo que nadie te dijo es esto.
En medio de su arquitectura del terror, cometió un error minúsculo, una fisura casi invisible en su plan maestro. Y esa fisura no tenía nada que ver con el ejército de Roma. Tenía que ver con un frasco de cristal. Imagina que tienes a la maquinaria militar más despiadada del planeta exigiendo tu cabeza. Tu única opción de supervivencia es mantener un asedio psicológico constante sobre tus propios comandantes. ¿Crees que cruzar la línea de sangre más extrema posible blinda la lealtad de tu gente, porque los convierte en cómplices sin escapatoria alguna? Pero detrás de la fachada, la paranoia absoluta ya ha devorado la mente del monarca. Mientras las legiones occidentales se preparan para marchar, él no vigila las velas en el horizonte. Vigila celosamente el fondo de su copa de vino. Roma ni siquiera necesita cruzar el mar para comenzar a destruirlo. Roma solo tiene que esperar en completo silencio. El rey ha creado una prisión perfecta, pero él mismo está encerrado dentro de ella. Un hombre armado cruza el límite sagrado de la ciudad. Detrás de él, 30.000 soldados marchan en silencio. No son invasores, son romanos. Las leyes más antiguas de la República establecen una regla absoluta bajo pena de muerte. Ningún comandante puede entrar con tropas a la capital. Hacerlo es destruir siglos de orden constitucional. Y sin embargo, el general avanza por las calles, las legiones toman los foros y la democracia se apaga en una sola tarde. La historia te ha repetido que el imperio se derrumbó lentamente, pudriéndose desde adentro por su decadencia moral. La verdad documentada es mucho más perturbadora. La República no cayó por debilidad, cayó por pánico financiero. El pavor absoluto a perder el control sobre las riquezas asiáticas forzó a los ciudadanos a aplaudir a los tiranos. ¿Quién fue el verdadero verdugo de la libertad occidental? ¿El general que pisoteó la ley para recuperar poder? ¿O los senadores que le entregaron el mando porque el miedo a un rey extranjero superaba el respeto por sus instituciones? La sociedad no fue conquistada. Se rindió voluntariamente para salvar sus bolsillos. Los ciudadanos justificaron la matanza de sus compatriotas. La paranoia se convirtió en la única ley. Fortunas privadas financiaron ejércitos ilegales. Los comandantes dejaron de servir al Senado para servir a su propia sed de dominio. El Estado de Derecho fue despedazado por los hombres juramentados para protegerlo. El sistema se ahogó en sangre derramada por espadas romanas, y todo esto ocurrió porque a miles de kilómetros de distancia, un monarca respiraba. Mientras la capital de Occidente se canibaliza a sí misma, en las mazmorras de piedra de un palacio oriental, la oscuridad esconde un terror completamente distinto. Las jaulas de hierro albergan cuerpos marchitos. No son enemigos capturados en batalla. Son esclavos y sirvientes devorados por la ciencia oscura. El gobernante de este reino no busca la expansión territorial. Busca conquistar la biología humana. Cada mañana, bajo la luz mortecina del amanecer, el monarca mastica hojas venenosas. Bebe sangre animal mezclada con toxinas extraídas de serpientes mortales y raíces de acónito. Las dosis son medidas milimétricamente. Cada ciclo lunar, la cantidad de letalidad aumenta. El dolor físico lo desgarra por dentro, destrozando su estómago. Pero él continúa en silencio. Los sanadores que cuestionan el método son arrojados a los fosos sin piedad. No busca una cura médica. Construye una armadura invisible contra lo inevitable. La mente detrás del imperio más enigmático de la antigüedad ha decidido que la muerte no lo encontrará en el fragor de un campo de batalla. Está completamente seguro de que la hoja letal estará escondida en una copa de vino, en el labio de una amante o en el pan de su propio banquete privado. Su cuerpo se transmuta en un laboratorio de supervivencia absoluta y extrema. El veneno se vuelve indispensable para respirar. Lleva casi 20 años envenenándose lentamente para volverse inmortal ante la traición. La resistencia biológica es absolutamente
total y perfecta. Puede beber un vaso de arsénico puro y caminar por los inmensos pasillos del palacio sin temblar un instante. El enemigo foráneo jamás logrará acercarse lo suficiente para matarlo. El paso inclemente del tiempo parece no poder tocarlo. Este es el detalle que la historia oculta. El hombre que tiene a la potencia más mortífera paralizada por el terror, el soberano que observa cómo sus adversarios destruyen su propia república por el pánico de enfrentarlo, es un prisionero de su propia anatomía. Su victoria parece total. Sus fronteras están a salvo mientras el enemigo se devora en guerras civiles sangrientas. El destino le ha entregado un triunfo incontestable. Ha ganado sin mover a un soldado fuera de sus tierras, pero en el silencio de sus aposentos, el antídoto quema sus nervios. La fiebre química nubla su juicio estratégico. La desconfianza se convierte en su única brújula. Corta las cabezas de sus aliados leales. Asesina a asesores por una mirada cruzada. La fortaleza impenetrable que construyó dentro de sus venas es exactamente la fuerza que aísla su mente de la realidad. La locura avanza. Tú siempre crees que la historia real de las naciones se decide en los grandes campos de batalla. Crees que un hombre sobrevive casi 50 años contra la maquinaria militar más inmensa del mundo antiguo, gracias a una estrategia brillante o a un genio táctico inigualable. Mírate bien, ahora. Pregúntate cuántas veces has confundido la simple supervivencia con la victoria real. Durante 4 décadas completas, las crónicas dictaron que el rey del Ponto era completamente indestructible. Los ejércitos occidentales cruzaban el mar una y otra vez. Generales despiadados, forjados en el fuego absoluto de las guerras civiles que el propio monarca había provocado en la capital romana, desembarcaban con cientos de miles de soldados sanguinarios. Y cada vez, el soberano oriental parecía resurgir de sus propias cenizas con una brutalidad aún mayor. Quemaba sus ciudades antes de entregarlas al invasor. Envenenaba los pozos de agua dulce de su propio pueblo para frenar el avance continuo de los latinos. Las legiones marchaban sobre una tierra que se devoraba a sí misma sin mostrar piedad por sus habitantes. Aquí es donde el hilo que seguías se rompe por completo. Pensabas que observabas la epopeya de un libertador asiático resistiendo heroicamente el avance del imperialismo occidental. Pensabas que la inmunidad tóxica de sus venas, su obsesión biológica de consumir antídotos diariamente, era el escudo que protegía a toda su civilización de la extinción total y absoluta. Lo que los documentos de la época intentan ocultar bajo pesadas capas de propaganda política es un hecho absolutamente demoledor. El reino del Ponto nunca estuvo ganando la guerra armada. El reino estaba protegiendo su imperio frente a la codicia insaciable de los romanos. Estaba utilizando a su pueblo como un escudo humano para proteger su obsesión de mantenerse vivo. Cierra los ojos un solo segundo. Imagina la maquinaria económica necesaria para sostener casi medio siglo ininterrumpido de conflicto bélico contra una superpotencia mundial implacable. Cientos de miles de vidas campesinas arrojadas a trincheras sangrientas. Rutas comerciales milenarias bloqueadas hasta asfixiar lentamente a todos los inmensos mercados locales del este. Generaciones de jóvenes desaparecidos en montañas nevadas para cumplir los delirios tácticos de un hombre enfermo que ni siquiera confiaba en ellos. El verdadero enemigo de los pueblos asiáticos no vestía armaduras de hierro forjado en la península itálica. Llevaba una corona helenística de oro macizo y vivía completamente aterrorizado en un palacio de piedra oscura. Roma comprendió esto mucho antes que nadie en el continente oriental. Los senadores occidentales dejaron de enviar inmensos ejércitos para aniquilarlo rápidamente en una batalla frontal. La táctica militar cambió en el más absoluto y escalofriante de los silencios. Comprendieron que la resistencia biológica del monarca era verdaderamente una prisión perfecta y sin muros. Solo necesitaban mantener una presión constante y asfixiante
en las fronteras del norte. Forzarlo a gastar la última moneda de plata de sus arcas reales. Obligarlo a confiscar por la fuerza el grano vital de sus ciudadanos hambrientos en nombre de la defensa nacional suprema. Roma no derrotó al Ponto con el filo de sus pesadas espadas. Roma permitió que se desangrara solo, y él lo hizo con una terrible eficacia que ninguna legión enemiga habría soñado igualar jamás en un siglo de combates. Este es el momento exacto donde tu lente se fractura en 1000 pedazos. Has pasado tu vida creyendo que la fortaleza física y la resistencia mental son siempre virtudes admirables. Te han enseñado desde la cuna que no rendirse nunca es la marca del héroe épico. Lo que nadie te dijo jamás es que la resistencia infinita y ciega tiene un costo humano incalculable. La obsesión tóxica del soberano oriental funcionó a la perfección. Ningún asesino cruzó su piel blindada. Ningún veneno detuvo su corazón. El hilo del terror biológico absoluto y la brutal guerra civil romana se cierra definitivamente justo en este instante, no con una victoria militar gloriosa, sino con un fracaso verdaderamente monumental del cálculo matemático humano. Y si el mayor peligro de tu propia civilización nunca fue la fría espada de tu enemigo invasor, sino tu obsesión enfermiza y absoluta por evitar morir en este oscuro día? El sonido que rompe esa quietud no es el golpe de los arietes latinos contra las puertas de roble de la capital. Es el eco metálico de una traición orquestada durante casi medio siglo. El rey que masacró a 80.000 extranjeros para levantar un muro de sangre entre su nación y el occidente, olvidó vigilar sus espaldas. Olvidó que cuando fuerzas a una civilización entera a resistir 40 años de bloqueos navales constantes, perdiendo la vida de sus campesinos en campañas estériles de invierno para sostener tu poder, el verdugo definitivo no desembarca en las costas, se levanta en tus propios comedores, escucha tus decretos nocturnos, respira el aire de tus cámaras secretas, y lleva tu propio linaje latiendo bajo su piel. La insurrección militar que borra al Ponto de los registros históricos no inicia en los frentes de combate colapsados. El fuego se enciende en las armerías de la residencia de invierno del propio monarca. El comandante que organiza el golpe de Estado no es un magistrado enviado por el Senado romano. Es un príncipe nacido en la corte oriental. Es el hijo legítimo del gobernante supremo. El heredero que pasó sus primeras décadas de existencia observando cómo su padre asesinaba con toxinas a la reina consorte, ejecutaba a sus hermanos para evitar alzamientos armados y sacrificaba el tesoro nacional completo para financiar la maquinaria de guerra que calmaba su paranoia letal. Aquí detona la trampa en la que habitaste durante las 3 partes anteriores. Creíste que este rey era el gran estratega de la resistencia ambadia, un genio que doblegaba al destino. Pero cada decisión táctica que tomó fue el clavo que selló su propia ejecución. La inmunidad venenosa que cultivó destruyendo sus órganos internos no detuvo a los mercenarios de Occidente. Solo extendió su vida 4 décadas de conflicto ininterrumpido para permitir que su hijo acumulara el resentimiento absoluto necesario para degollarlo. La República jamás infiltró veneno en los banquetes reales. El soberano plantó la sed de venganza en el centro neurálgico de su dinastía, ejecutando inocentes durante 35 años sin tregua. La aniquilación nocturna de 80.000 ciudadanos latinos jamás operó como una liberación del yugo financiero. Fue el grillete más pesado forjado en la antigüedad. El gobernante inmoló el futuro de su pueblo para asegurar que nadie pudiera negociar la paz entregando su cabeza a los comandantes invasores. Ahora, la barrera humana que creó cede inútilmente. Los batallones liderados por su hijo marchan sobre las baldosas de piedra exterminando a la guardia del monarca. Los altos muros erigidos por multitudes para frenar catapultas operan de pronto como una tumba sellada sin escape. El soberano que aterrorizó al mundo está confinado en un balcón fortificado.
Los puertos están cerrados por sus propios buques. No existen rutas de huida a través de las montañas nevadas. El príncipe no lidera la revuelta pactando un indulto con el invasor. Actúa al constatar la cruda realidad que los archivos ocultan sistemáticamente. El reino ya no existe en el mapa económico. Las bóvedas fueron vaciadas de oro. Las calzadas comerciales suman 12 años sin tráfico internacional. Las llanuras agrícolas están ahogadas bajo la ceniza de tierras arrasadas por orden del rey. El príncipe constata que si obedece ciegamente 12 meses más, su corona será el simple control administrativo de una morgue inmensa. La urbe italiana, cruzando el abismo marítimo, asimila la caída con fría precisión. Sus instituciones cívicas fueron liquidadas por líderes militares que usaron el pánico a este enemigo para secuestrar el Senado armado. La democracia latina se disolvió intentando atrapar a un hombre que iba a ser despedazado matemáticamente por su propia sangre. La simetría del cataclismo histórico es contundente y desoladora. Todo el recuento de fallecidos, los puertos silenciados y las economías destruidas no solucionaron un solo problema de fondo. Las dos estructuras dominantes demostraron que la aniquilación definitiva nunca exige invadir territorios extraños. Únicamente requiere que un miedo patológico asuma el comando férreo de las resoluciones de una cabeza reinante. Tras ello, los sometidos fabrican la soga por inercia silenciosa. El anciano rey se arrastra por el suelo de mármol de la torre principal. Afuera, los gritos de sus propios soldados inundan la noche. Su primogénito ha dado la orden de derribar las gruesas puertas de roble. No existe escapatoria. No habrá rescate de última hora. El monarca oriental saca el pequeño frasco de cristal que lleva escondido entre sus ropas desde hace más de 50 años. El mismo frasco que mencionamos en la primera noche de sangre. Rompe el sello de cera negra. Vierte el polvo letal directamente en su boca. Mastica el compuesto más tóxico jamás diseñado en el mundo antiguo. Es una dosis inmensamente concentrada. Bastaría para aniquilar a 50 hombres adultos en segundos. Se tumba sobre la piedra pulida. Cierra los ojos pesadamente. Espera que la oscuridad reconfortante lo cubra para escapar de la humillación de ser exhibido en una jaula de hierro por las calles de la capital enemiga. Pero la muerte no llega. Los minutos pasan lentamente. El dolor prometido no aparece. Su pecho sigue subiendo y bajando con una constancia verdaderamente aterradora. El rey abre los ojos y contempla el techo de la fortaleza, y en este instante preciso, la lente a través de la cual has mirado toda esta historia se hace añicos de forma irremediable. El gobernante creyó durante casi 5 décadas que su resistencia biológica era su mayor armadura táctica. Pensó que consumir toxinas cada mañana bajo la luz del amanecer lo convertía en un semidios invulnerable a las intrigas occidentales. Pero la naturaleza guarda una ironía despiadada. Su obsesión patológica por evitar el final no lo salvó. Su paranoia implacable construyó la prisión biológica más perfecta y cruel de toda la historia humana. El mismo cuerpo que entrenó meticulosamente para rechazar cualquier asesinato foráneo, ahora le niega la única vía de escape honorable que le resta. El monarca es inmune a su propio suicidio. Ha quedado atrapado en el interior de su anatomía, incapaz de detener su corazón. Mientras los gruesos tablones comienzan a astillarse bajo los embates constantes de los arietes rebeldes, el hombre que mantuvo aterrorizada a la potencia hegemónica más grande del planeta tiene que arrastrarse por el suelo y rogar piedad. Le suplica desesperadamente a un mercenario celta que cobraba monedas de plata por su protección, que desenvaine su espada y le atraviese el pecho. El monarca muere degollado como un traidor callejero, porque su genialidad química le prohibió morir como dictan las leyes de la realeza. Aquí reside la revelación definitiva que debes asimilar sin anestesia.
Retrocede mentalmente a esa primera noche, al exterminio matemático y sincronizado de 80.000 extranjeros. Los registros te hicieron creer que presenciabas la estrategia maestra de un libertador oriental asestando un golpe contra la opresión financiera de los latinos. Es mentira. Aquel baño de sangre no fue un acto de poder. Fue el producto del pánico absoluto de un hombre aterrado por su sombra. El soberano jamás planeó conquistar la península occidental. Todo su imperio levantado, todas sus purgas familiares despiadadas, no fueron más que la respuesta violenta de un ser consumido por un miedo incontrolable. Aterrorizó al occidente no por ser invencible, sino porque él temblaba de pavor constante en el refugio de sus recámaras. ¿Y qué respuesta dio la invencible capital del mundo conocido? La guardiana de la ley republicana tomó a este monarca paranoico, a este anciano atrincherado que únicamente deseaba que el mundo lo dejara en paz con sus antídotos amargos, y lo transformó deliberadamente en la amenaza existencial más gigantesca de su era. Los estrategas itálicos sabían que el enemigo oriental carecía del poder real para aniquilar su nación, pero necesitaban fabricar un monstruo para mantener hipnotizados a sus propios ciudadanos. Explotaron el fantasma del rey venenoso para que la población, ahogada en terror, entregara su libertad por voluntad propia. La república democrática más sofisticada de la antigüedad no fue destrozada por una espada extranjera. Se ahorcó al arrojarse a los brazos de tiranos locales para protegerse de un viejo, envenenándose muy lejos. Las cadenas que sostienes jamás son forjadas por el enemigo oculto, sino por el miedo que te convence de ponértelas tú mismo.